La División Azul, soldados de España, la 250ª División de Infantería, llamada oficialmente en España División Española de Voluntarios, conocida como División Azul, fue un cuerpo militar de voluntarios españoles que formó una división de infantería para luchar junto a Alemania contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil termina oficialmente el 1 de abril de 1939 con la victoria del bando sublevado nacionalista. 5 meses después, el 1 de septiembre, estalla la Segunda Guerra Mundial. España y Alemania empiezan a tener conversaciones diplomáticas en las que Berlín pide a Madrid, que hasta entonces se declaraba Estado neutral, una mayor implicación en la guerra, como compensación a la ayuda del Tercer Reich a los franquistas con la participación en España de la Legión Cóndor de Alemania. El 10 de junio de 1940, Italia entra en la guerra. 2 días después, el 12 de junio, Franco cambia la posición oficial española de neutral a Estado no beligerante. Esto implica que España se convierte en un aliado no beligerante de las potencias del eje, es decir, que toma partida por un bando, pero sin entrar físicamente en la guerra. Aún así, el 23 de octubre de 1940 tiene lugar la reunión de Gendaya, en cuya estación de ferrocarril se produjo el primer y único encuentro entre Franco y Hitler. En la entrevista, llevada a cabo en un vagón salón del convoy, los dos líderes estuvieron acompañados de sus respectivos ministros de Exteriores, el español Serrano Suñer y el alemán von Ribbentrop, así como 2 intérpretes y traductores. En la conversación se trataron temas como las condiciones sobre una hipotética entrada de España en la guerra a favor de Alemania, pero ambas partes exigían puntos inaceptables que impidieron alcanzar algún acuerdo concreto. No obstante, España seguía dejando las puertas abiertas para una posible intervención futura y declaraba su firme apoyo al Reich. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó por sorpresa la Operación Barbarroja. El Estado Mayor del Ejército alemán creó 3 grupos de ejército, norte, centro y sur. Se formó una coalición de países adeptos al régimen nazi para la invasión. En ella participaron Finlandia y Rumania en un principio. Después se unieron italianos y húngaros. Posteriormente se utilizaron fuerzas de países recién invadidos por Alemania que apoyaban la causa nazi como Croacia o Eslovaquia. La invasión de la Unión Soviética estaba en marcha y seguía su curso. Para el régimen supuso la ocasión ideal para entrar en escena. Aunque abiertamente Franco nunca quiso entrar en la Segunda Guerra Mundial, sí autorizó la creación de un centro de reclutamiento para voluntarios que quisieran ir a luchar contra el bolchevismo y el régimen comunista que gobernaba en la Unión Soviética. Propondrían el envío de un contingente de voluntarios, lo que permitiría a España saldar su deuda con Hitler. Sin embargo, mantenía su estatus de no beligerante porque no existía declaración oficial de guerra hacia la URSS. El día 23, a propuesta del ministro Ramón Serrano Suñer, el Consejo de Ministros aprobó en El Pardo enviar una división y se informa de ello al embajador alemán Eberhard von Schoeder. Aunque la denominación oficial fue División Española de Voluntarios, José Luis Arrese la denominaría División Azul. 2 días después de la agresión de Hitler, el 24 de junio de 1941, con la Unión Soviética, Serrano Suñer dispuso el reclutamiento de voluntarios para combatir a Stalin en suelo soviético. Su síntesis de la situación política fue la siguiente, conforme expresó en un discurso pronunciado desde un balcón de la Secretaría General del Movimiento, situado en la madrileña calle Alcalá. Camaradas, no es hora de discursos, pero sí de que la Falange dicte en estos momentos su sentencia condenatoria. Serrano Suñer continúa entre los vítores de los congregados. Rusia es culpable de nuestra guerra civil, culpable de la muerte de José Antonio, nuestro fundador, y de la muerte de tantos camaradas y tantos soldados caídos en aquella guerra por la agresión del comunismo. El exterminio de Rusia es una exigencia de la historia y del porvenir de Europa.
El domingo 13 de julio partieron los voluntarios hacia Rusia desde la estación Atocha de Madrid. Entonces Serrano Suñer arengó a las tropas: vais a defender los destinos de una civilización que no puede morir y a contribuir a la fundación de la unidad de Europa. Vais a combatir junto a las mejores tropas del mundo. Se acordó que el liderazgo de esta recaería en el general Agustín Muñoz Grandes, propuesto por el ministro Ramón Serrano Suñer. Después de la derrota alemana en la batalla de Stalingrado, la situación cambió y se desplegaron más tropas alemanas en relevo de las españolas. Esto coincidió con el cambio en el mando de la división, que se asignó al general Emilio Esteban Infantes. Finalmente, los aliados comenzaron a ejercer presiones sobre Franco para que ordenase la vuelta de los divisionarios a España. Las negociaciones iniciadas a finales de 1943 concluyeron con la orden de repatriación escalonada el 10 de octubre. La orden del dictador Franco de retirar la División Azul data del 12 de octubre de 1943 y coincide con el cese del ministro de Asuntos Exteriores Ramón Serrano Suñer, sustituido por Francisco Gómez Jordana Sousa. Gómez Jordana consideraba la división como algo que había que deshacerse lo antes posible. Tras su repatriación y disolución, entre 1.500 y 2.000 soldados españoles rechazaron volver a España. A continuación, ofrecemos testimonio de dos voluntarios de la División 250, Unidad Militar de Voluntarios Españoles en la campaña de Rusia 1941 y 1944, de la Wehrmacht, popularmente conocida como División Azul. Hitler impone hojas de roble de caballero de la Cruz de Hierro a Muñoz Grandes. El Führer, en su cuartel general, entrega las hojas de roble, insignia de la condecoración de Caballero de la Cruz de Hierro, otorgada al heroico teniente general español don Agustín Muñoz Grandes, encarnación y símbolo de las virtudes militares de la gloriosa División Azul, que en los campos de batalla de Rusia lucha contra los enemigos de la civilización occidental. El doctor Bravo Ferrer, en 1942, capitán médico de dicha unidad militar, entrevistas realizadas en Sevilla durante las jornadas sobre la historia de esta unidad militar que se celebraron en la Facultad de Historia de la Universidad de Sevilla en el 2004. Yo fui a Rusia de teniente, crucé la frontera el 24 de agosto de 1942 hacia primero Alemania, Hof, y después a Vilna, y más tarde al frente de San Petersburgo en el puesto de venta de Raikolovo, junto al lago Iser, en donde precisamente terminó la ofensiva de Krasny Bordov el día 10 de febrero de 1943. Yo ya no estaba allí, me habían relevado. Creo que al que me sustituyó tuvo mala suerte en aquel día. Allí, el día 28 de diciembre, recibí un oficio diciéndome que había ascendido a capitán, pero como todos sabemos, el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, y como mis compañeros sabían que yo estaba esperando el ascenso, digo, esto es una broma de mis compañeros. No, no era broma. Había ascendido en septiembre y había llegado tarde, hasta el 28 de diciembre, a la División Azul, mi ascenso a capitán. Y así regresé el día 21 de abril de 1943. Estuve, por tanto, 9 meses menos 2 días en la campaña de Rusia. En el año 41, cuando se hizo la primera división, yo me inscribí y fui a Toledo a pasar reconocimiento médico y me dieron inútil. Yo estaba en activo en el ejército y eso yo no lo entendía. Si un tío está en activo no puede ser inútil. Entonces reclamé y me dijeron, eres inútil, y se acabó, vete. Y me fui.
Luego me enteré que mi padre había estado hablando con el gobernador militar de Toledo y que el gobernador militar de Toledo fue el que me dio inútil. Bueno, yo, como era cosa de mi padre, que el hombre había sufrido mucho, habían muerto muchos familiares nuestros asesinados cuando estuvimos en la zona roja, y eso pues yo a mi padre se lo perdoné, porque además estaba el hombre muy dolido por las muertes que había tenido. Y luego, pasado un tiempo, me enteré de que en Logroño se estaba formando un batallón en marcha, y sin decir a nadie nada, me agarré la maleta, como dicen ahora, al macuto, y salí para Logroño. Llegué a Logroño, me presenté que estaban formando un batallón, me presenté en la dirección y... ¿Eres sargento? Sí. ¿Dónde estás destinado? Digo, estoy destinado a Aranjuez. ¿Estás dispuesto? Digo, sí, vengo dispuesto a ir y no, sin hablar más nada. Si hay que firmar algún documento para salvar la responsabilidad de quien crean que me han cogido por sorpresa, no, le firmo que no hay sorpresa ninguna. No he podido ir en la primera, que era lo que quería, pero voy en la segunda. Y me enrolé y salí en el 14 Batallón en marcha, y cuando llegué a Hof, en Alemania, escribí a mi casa diciendo dónde me encontraba y la situación. A mis padres les sentó como una bomba, ¿sabes? Pero en fin, el hombre se cayó. Y así me enrolé en la División Azul. Allí en Hof estuvimos un mes y pico, porque a un chico le salió un bultito en el cuello, y los alemanes, como son tan... dijeron, paperas. Esto nos infecta en toda Alemania de paperas. Aquí en el cuartel sin salir durante un mes, y a ver si se ha curado. Ya se le curó a los 3 días, era un bultito de no sé qué cosa, pero bueno. Estuvimos allí un mes y medio, lo pasamos bien. Ese mes y medio lo pasamos bien allí en Hof. Y ya salimos para el frente, y ya llegar, no sé si sería primeros de septiembre o... Sí, primero de septiembre o sí, últimos de agosto. Llegamos al frente, a mí me destinaron a la compañía del capitán Palacios, me presenté, estuve con él, me recibió muy amablemente para como es él, como era él, que era un hombre de muy pocas palabras, pero muy enérgicas. Y al cuarto de hora de estar allí me mandó llamar y me arrestó. Porque yo llevaba 12 hombres y me arrestó porque no había estado presente cuando se destinaron esos 14 hombres a su sitio. Yo he llegado aquí, me he presentado a usted, le he entregado los 14 hombres y el responsable de esos 14 hombres es usted ya, yo no tengo que ver nada con ellos. A mí no me hables así porque no sé qué, porque no sé cuánto. Palacio era un hombre de mucho carácter. Vete al búnker y no salgas de allí hasta que yo te lo mande. Bueno, pues yo me fui allí, arrestado, los otros sargentos, porque era el búnker de los sargentos. Estaban allí los otros. ¿Estás arrestado? ¿A que sí? Digo, pues sí. Coño, ¿cómo lo sabéis? Digo, hombre, pues eso es lo que ocurre en estas circunstancias tuyas y mías y de otros. Pues mira por dónde me dio la orden de no salir del búnker sin su permiso. A la noche siguiente le llaman por teléfono al capitán Palacios y le dicen, coja la compañía e inmediatamente vaya a reforzar al capitán Iglesias, que ha tenido que abandonar su posición. Estaba a 1 kilómetro de donde estábamos nosotros. La compañía estaba descansando. Se prepara toda la compañía y el capitán Palacios ve que yo no estoy. Y viene y dice, ¿pero qué haces aquí? ¿No sabes qué? Tengo una orden del capitán de mi compañía que dice que no salga de aquí si no lo ordena él. ¿Usted lo ha ordenado? No, déjate de no sé qué, no sé cuántas, cógete el macuto y la historia y déjate de tonterías, que no estamos ahora para broma. Porque ya me cogí el macuto y toda la indumentaria y salió. Con la suerte de que cuando llegamos a la compañía del capitán Iglesias, el capitán Iglesias había tomado su posición y nos tuvimos que volver sin hacer nada.
Esa fue la llegada a la compañía de Capitán Palacio. Luego me enteré que tenía antecedentes muy malos sobre mi persona. Y además se lo dije ya, porque ya tenía más confianza con él, ya cuando iba ahí un poquito. Digo, además sé quién se lo ha dicho a usted, sé quién le ha informado de toda mi vida a usted. Digo, pero el cabrón que se lo ha dicho no le ha dicho que le saqué de debajo de una piedra con la pistola cuando íbamos a tomar la muela de Teruel. ¿A que no le ha dicho a usted eso? ¿Qué dices? Eso que le he dicho. Que le saqué a él y a su asistente de debajo de una piedra con un fusil diciéndole que si no salían se quedaban allí. Y ese es el que le ha informado a usted. Vaya una fuente de información que tiene usted, mi capitán. Como todas sean como esa, está usted listo. Y entonces cogió una confianza en mí. Y todo lo difícil que había que hacer me lo mandaba a mí, haciéndome un favor, claro. El primer destino que me lo dieron desde Berlín, donde estaba la Komandantur de Sanidad y yo creo que de todo el ejército, fue para Vilna. Y efectivamente en Vilna había un hospital que era un hospital de evacuación, junto con el de Riga y el de Kenifer. Eran 3 hospitales de evacuación, desde el hospital divisionario, que cuando yo fui estaba en un pueblo que se llamaba al lado de un pueblo que se llamaba Krasnobardask, que como era de difícil pronunciación, los soldados españoles le decían Carlos Gardel. Y el hospital divisionario estaba en Biastelevo, que los soldados también le llamaban como Villarrelevo, porque allí se iban a descansar. El primer destino, como digo, lo tuve en Vilna. Allí estuve exclusivamente 20 días junto con el capitán Zamarrón, haciendo pues las curaciones secundarias para terminar la cicatrización de las heridas producidas en el frente de guerra. Y aproximadamente el día 20 de agosto, recibí la orden de incorporarme al frente. El frente estaba, como digo, el hospital divisionario estaba en Biastelevo. Allí el teniente coronel que mandaba la sanidad de la división me dio un oficio por el cual me tenía que incorporar a Raikovo o Raikolovo, a 1 kilómetro de la línea de fuego. Le llamaban los alemanes Hauptverbandplatz, que significa puesto de venda principal, y en él teníamos unas ciertas indicaciones que cumplir, como era inmovilización de fracturas, cierre de los neumotoras abiertos, traqueotomías en los heridos de cara o de cuello que las exigieran, y efectivamente inmovilización de fracturas, por supuesto. Y allí estuve trabajando pues todo el mes de agosto, finales de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y en noviembre fui relevado para el hospital de Biastelevo. En el hospital de Biastelevo había 2 equipos quirúrgicos, el del comandante Canto y de otro capitán que he olvidado el nombre, era catalán, hombre afectuoso. Por cierto que le vi en una mañana extirpar, con mal resultado al final, un proyectil que se quedó clavado en el costado de un chico que estaba dormido, que cayó desde el aire. Era un proyectil de mortero que se le incrustó en el lado izquierdo, cayó, se le incrustó en el hígado. Como con gran cuidado y con exposición de la vida, este capitán sacó el explosivo de mortero, pero claro, las heridas que había y sobre todo la hemorragia en el hígado fue inconcebible y el chico falleció. Allí estuve los meses de parte de noviembre, diciembre y enero, hasta el 20 de enero, en que me trasladaron de nuevo a Vilna, junto con el comandante Canto. Allí estuve prestando mis servicios como ayudante de manos del equipo. Precisamente yo estaba haciendo entonces el curso de cirujano del Ejército del Aire y me dijeron con mucha razón que para hacer cirugía de urgencia y sobre todo para aprenderla, pues había que ir a donde la cirugía de urgencia se hacía, que era precisamente en los campos de batalla de Rusia. Estábamos al lado de San Petersburgo. Yo vi San Petersburgo por unos gemelos y se veían los edificios de material y que era una ciudad inmensa, pero claro, nunca la pude visitar.
que perdimos no sé cuánta gente, que la perdimos, no, que se congelaron, muertos del frío. Y a otros había que buscarlos escarbando la hierba. Pues aquí había uno, aquí se acostó no sé quién, escarbando la nieve y hasta encontrabas el cadáver. O sea que yo estaba ya acostumbrado a temperaturas muy bajas. A mí me preguntaron un día que diese mi opinión sobre la guerra del norte de Rusia. Eso váyase usted a preguntárselo al coronel general alemán que mandaba el sector, o al teniente general ruso que mandaba al otro sector. Porque ¿cómo le voy a hablar yo a usted de operaciones de kilómetros de terreno si yo lo que mandaba era un puñado de tierra? Yo no puedo, yo le puedo decir a usted lo que veía. ¿Qué veía usted? Usted póngase así, ¿qué veía usted? Pues veía una chabola allá enfrente. De aquella chabola le puedo decir a usted que unos días salía humo y otros días no salía humo. Eso es lo que yo veía así. Y el extenderse a operaciones de cuerpos de ejército, un sargento es como decir que quiere ser Dios en el cielo. Bueno, pues en el puesto de venda de Raicolobo, improvisé porque había un quirófano, parecido a un quirófano que estaba bajo tierra, era en un búnker. Pero claro, allí no se podía operar porque estaban continuamente cayendo tierra en las heridas, no era posible. Entonces improvisé en una de las hijas aquellas con un sujeto que se llamaba Miguel, era ruso, pero que entendía el castellano, aunque no hablaba ni palabra, y me improvisó un quirófano y una sala con 6 camas para hospitalización. Teníamos la esterilización por vapor fluente, pero teníamos también una pupinel para el instrumental seco o de filo. Y en el vapor fluente esterilizábamos todos los paños, la ropa, es decir, que trabajábamos en unas condiciones de asepsia realmente excepcionales para estar a 1 kilómetro de la línea de fuego. Allí recibí desde un tiro que entró por región cigomática derecha y salió por maxilar izquierda, con una herida completa de la lengua, que estaba asfixiándose, el que tuvo que hacer de urgencia una traqueotomía. Tuve heridas tóraco-abdominales que tuve que intervenir también, multitud de fracturas e incluso una herida de femoral que hoy día la hubiera suturado, pero entonces, sin la escasez de medios que teníamos allí, pues tuve que ligar la femoral, con la suerte de que ya había salido la femoral profunda y al día siguiente pude comprobar con satisfacción que el pie estaba caliente y que movía los dedos. En fin, infinidad de heridas pequeñas en región glútea, de metralla sobre todo, porque en el frente aquel el cañón no se podía utilizar, el fusil era muy difícil porque estaban todos metidos en trincheras, de modo que las heridas eran de metralla, sobre todo de mortero. Tuve un día bastante trabajo, probablemente unos 60 heridos, pues de un golpe de mano que nos dieron los rusos, y hirieron al teniente, hirieron a un sargento, hirieron a, ya digo, unos 40 o 50 heridos de diversa gravedad. Tuve la satisfacción de que en el momento en que estaba trabajando entró el general Esteban Infantes, que era el que mandaba la división, que se había enterado del golpe e iba a ver los efectos, y vino al hospital en el momento en que yo estaba operando. Estuvo en el quirófano, en fin, me dio las gracias por mi actividad y demás, estuvo muy cordial conmigo, tan cordial que cuando recibí la orden de regresar a España, pues me puso un telegrama rogándome que fuera al cuartel general y me invitó a comer y me iba a proponer para la medalla, la Cruz del Mérito Militar Alemana, y le digo, muchas gracias, mi general, pero ya el director del hospital de Vilna me propuso y me la concedieron. Tengo la Cruz del Mérito Militar Alemana, la tengo con mucho honor llevado sobre mi uniforme. Yo no vi heridos hasta el día del 10 de febrero. Hasta el 10 de febrero sí me machacaron el pelotón y el refuerzo que tenía me lo machacaron.
Y por último que quedábamos un soldado y yo. El soldado tenía un tiro que le había entrado por así y le había salido por el ojo. Y estaba el hombre ciego, pues, no podía abrir ni este. El herido era este, pero no podía abrir el otro. Y yo, que me cayó un pepinazo del 105 encima del fusil ametrallador con el que estaba tirando, me tiró para atrás, toda la cabeza ensangrentada por todos los sitios, me quemó la vista, dejé de ver de momento, luego pues, más tarde lo recuperé. Y eso fue lo que quedó de mi pelotón, que estaba reforzado con 2 escuadras más de las normales. Tenía a mi cargo la escuadra de morteros de la compañía y una escuadra de ametralladoras. Pues todo desapareció. Todo. Nos quedamos, vamos, luego heridos sí, había, porque algunos que se habían podido evacuar por su cuenta estaban en el puesto mando del capitán. Cuando a mí me hirieron y me llevaron al búnker de los heridos, me encontré que había allí el cabo Carreño, que era mío, un asturiano, el sanitario Lozano, había varios soldados de mi pelotón allí heridos. Bien, estaba en Vilna entonces, con el comandante Canto, y entró, era un chaval muy joven, acaso tendría 18 años, tal vez, no tuviera tanto, y evidentemente no hablaba más que por señas y por algunos sonidos inarticulados que decía. Yo desde el primer momento comprendí que aquello era una cosa histérica, era una simulación evidente, ¿no? Refugiarse en la enfermedad, que es lo que significa el síndrome histérico. Entonces, primero lo quise convencer con buenas palabras, decirle, mira, yo sé que tú puedes hacerlo, vas a hablar porque yo te voy a aplicar unos medicamentos que te van a convencer, pero no. Y entonces decidí anestesiarlo, a ver si en la inducción de la anestesia o al terminar la anestesia aquel hombre podía proferir alguna palabra. Lo anestesié con anestesia general, con éter, pero ni en la inducción, ni después en el periodo de recuperación, que fue momentáneo, claro, la anestesia, se le escapó ni una sola palabra. En cuanto a la otra pregunta que me hizo usted de la valoración de la sanidad, tengo que decir que la sanidad del ejército del aire, del ejército de tierra en Rusia estaba muy bien organizada, que había diversos escalones. El último era el de Berlín, en cuyo hospital también estuve de visita una de las veces que pasé por... y estaba muy bien acondicionado, y por cierto que vi por primera vez la televisión en el año 42. El escalón sanitario estaba perfectamente organizado. El Hauptverbandplatz, en donde yo estuve, es decir, el puesto de vendas principal, constaba de un capitán director y 5 tenientes, uno de los cuales era el cirujano, otro era el que llevaba las ambulancias, otro era el que llevaba las artolas y 2 que eran ayudantes. ¿No? Que yo tenía 2 ayudantes y después 6 practicantes, cada uno con su misión. Uno llevaba el yeso, otro llevaba las curaciones, otro llevaba el ser instrumentista, en fin, todos, cada uno tenía su dedicación y estaba perfectamente organizado. Yo realmente tuve unos magníficos ayudantes el tiempo que estuve en el Hauptverbandplatz y la verdad es que funcionaba maravillosamente. Teníamos incluso un aparato de rayos X portátil por si queríamos en alguna ocasión extirpar un proyectil que estuviera en una zona peligrosa. No lo tuve que emplear nunca, pero teníamos el aparato. La reducción de las fracturas, claro, la hacíamos con yeso, con material fungible, tanto en extremidades inferiores como en extremidades superiores. El segundo escalón era el hospital divisionario. El hospital divisionario era el único edificio de toda la vecindad que era de material, porque las casas, el resto de las casas y todos los edificios más eran de madera, que ardían con suma facilidad. Bueno, pues en este hospital, que era un grupo escolar que servía para los rusos, allí estaban trabajando 2 equipos quirúrgicos con
turnos de 24 horas. Los equipos quirúrgicos estaban compuestos por un jefe, que eran o capitán o comandante, un primer ayudante de mano, un segundo ayudante de mano y un ayudante médico para que atendiera los heridos, vigilara las curaciones, etc. Esto en cada uno de los dos equipos que estábamos funcionando allí. Vivíamos en las isbas que estaban alrededor de él. Y digo que arden con mucha facilidad porque la nuestra ardió y tuvimos que salir ligeros. Y después, en el hospital de evacuación, que eran los de Riga y los de Vilna, eran hospitales magníficos. El de Vilna era un hospital de los ferroviarios y estaba compuesto por un pabellón central y numerosos pabellones adyacentes. Y allí se podía operar con la misma seguridad con que se podía operar en Madrid o en Sevilla. Y por último, el hospital de evacuación, primero en Königsberg y después en donde estaban los heridos el tiempo necesario para evacuarlos a España. Pues el curso de ir hasta Leningrado andando, estábamos, que había unos 14 o 16 kilómetros, pasando por varios puestos de mando, ayudándome los soldados a ir, porque yo ya no podía andar. Yo tenía un tiro en la rodilla, además, que me había dado por la mañana la aviación. Y habíamos observado que aquel que no podía seguir la marcha de la columna, le pegaban un tiro y lo dejaban allí. Eso es costumbre de los rusos, no ya con los prisioneros, sino con los suyos también. Nosotros observábamos cuando íbamos que estaba el campo lleno de heridos, y el que levantaba la cabeza decíamos, ese es novato, verás, pum, al momento la bajaba porque le habían pegado un tiro. Los veteranos se hacían los muertos. El ruso de su ejército, que no se puede evacuar por sus medios, se lo cargan. El que se puede evacuar por sus medios le dejan que vaya andando, arrastrando, como sea. Pero como no pueda evacuarse por sus propios medios, le pegan un tiro y le dejan allí. Y entonces los mismos soldados, el grupo que íbamos de prisioneros, metieron en el centro de la columna a los heridos y nos ayudaban me llevaban entre dos, así cogidos de sus hombros. Además no veía, llevaba la vista perdida. La recobré a los 8 o 9 días de estar en el hospital de Leningrado. Yo recibí una impresión positiva, digo, voy a ver tierras nuevas y voy a ir pagado, además. Efectivamente, yo tuve que atravesar en primer lugar Francia, después Alemania, Polonia, en donde estuvimos. Vilna era, en el tiempo en que yo estuve era lituana, pero clásicamente es polaca, es católica y en fin, Königsberg, la Prusia Oriental, tan bella. Y después todos los países de Estonia, Letonia, Lituania, que también tuve que atravesarlos, y Rusia, en gran parte. Me llamó la atención la extraordinaria extensión llana de Rusia, con la cantidad de árboles por todos lados, que es y la impresión que da de ver un lago Peipus totalmente congelado, donde se podían incluso aterrizar aviones, porque aquello tenía suficiente anchura, la capa de hielo, para soportar el peso de un avión. La impresión allí fue una impresión de un patriotismo extremo. Tanto los heridos como los médicos, como cuantas personas con ellas hablé, tenían un espíritu formidable. Estaban cumpliendo una misión y estaban representando a España y sabía que tenían que ser ejemplares su conducta. Y fueron ejemplares su conducta, no solamente en el frente, sino en la retaguardia. Respetaban a las mujeres rusas o a las mujeres polacas con una severidad espartana. Yo no digo que no hubiera algún caso que no cumpliera estas normas. Es posible, yo no me enteré de ello. Pero lo que yo vi fue un respeto absoluto tanto a los militares lituanos, incluso algunos polacos prisioneros, como incluso a los judíos, que también los vi respetar, y trabajaban muchos de ellos en el hospital de Vilna, tanto que la farmacia la llevaba un farmacéutico judío y su esposa farmacéutica también. Y había un intérprete, el señor Löwe,
León en alemán, que era judío alemán pero que vivía en Polonia, vivía en Vilna, que hablaba, era un monstruo, 29 idiomas cultos, entre ellos el catalán y el vasco. El Führer, en su cuartel general, entrega las hojas de roble, insignia de la condecoración de Caballero de la Cruz de Hierro, otorgada al heroico teniente general español don Agustín Muñoz Grandes, encarnación y símbolo de las virtudes militares de la gloriosa División Azul, que en los campos de batalla de Rusia lucha contra los enemigos de la civilización occidental. Con mi canción la gloria va por los caminos del adiós. De Rusia con los camaradas de mi división. Tierra azul, para que el poder de España llevaré. Se fundirá la llevará por mi capital. Pero por mí el Madrid, la